seguimos con el tema de los incendios forestales incontrolables en Los Ángeles, California. Sigue incrementándose. Miles y miles de hectáreas se consumen cada minuto. El incendio forestal del Parque Nacional de Yosemite en California sigue creciendo. Los bomberos han contenido apenas el 10% del fuego. El incendio OAK comenzó el pasado viernes y ha obligado a miles de personas a escapar ante su avance por las laderas de la Sierra Nevada, una región que experimenta la peor sequía en décadas. Un dispositivo de 17 helicópteros, 281 camiones de bombero, 66 excavadoras, 46 camiones cisterna y 2.548 bomberos trabajan para proteger las viviendas de las llamas, que en algunos sitios alcanzan 15 metros de altura. Y seguimos hablando de las condiciones climáticas en el mundo, pero de California nos trasladamos hasta Europa, tomando en cuenta que desde hace ya varias semanas hay temperaturas que alcanzan los 40 grados centígrados. Es por ello que los expertos han respondido por qué estas olas de calor son cada vez más intensas y comunes. Un calor sofocante rompió récords en Europa la semana pasada en la más reciente de varias olas de calor que están afectando al continente desde junio. Las temperaturas se acercaron o superaron los 40 grados Celsius en gran parte de Europa occidental y ahora se están moviendo hacia el este, donde se espera que se mantengan hasta agosto. Las olas de calor se están haciendo más intensas, más frecuentes y más largas en todo el mundo debido al cambio climático, pero lo que sucede en Europa es atípico. La ola de calor en Europa de 2003 causó más de 70.000 muertes. Otras olas en 2006, 2010, 2015, 2018, 2019 y 2020 también mataron a miles de personas. Sin embargo, los investigadores han comentado que les faltan más investigaciones para comprender este fenómeno. Bueno, vamos directamente a hablar con un ambientalista experto en estos temas, Ligia, porque es momento de conocer también qué estamos haciendo y porque los efectos del cambio climático cada vez nos alcanzan en situaciones complicadas. El calor de Europa, pues es un ejemplo. El calor de Estados Unidos, las situaciones de África, la India y también lo último que experimentamos en Centroamérica, pues tienen que ver mucho con eso. Así que le damos la bienvenida en este momento, por supuesto, a Byron González, ambientalista. Bienvenido a TN23. Muy buenas tardes, saludos a todos. Licenciado, hablemos o iniciemos hablando de esto. ¿Será mucho o poco lo que hacemos realmente los seres humanos para poder evitar este acelerado cambio climático que sigue pues afectando totalmente a la humanidad? Bueno, para iniciar, recordemos que el cambio climático es un fenómeno que ya lo estamos viviendo y cada día y cada año lo estamos viendo más frecuente. Es un reto global que no tiene fronteras y para contrarrestarlo, combatirlo, también es necesario la conciencia a nivel personal. Se ha hablado mucho de los gobiernos, de los acuerdos, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para contrarrestar este fenómeno que cada vez nos afecta? Uno es el racionalizar un poco el consumo del agua. ¿Cuánto gastamos de agua realmente nosotros? ¿Cuánto desperdiciamos de agua a la hora de cepillarnos, a la hora de hacer actividades en el hogar? En el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, donde yo laboro, hemos hecho un estudio y hemos calculado cuánto se desperdicia de agua a nivel familiar. En una familia promedio de 4 personas, por cada vez que se cepilla, si no se cierra el grifo, hay un desperdicio de 3 litros cada vez que uno se cepilla. Y si eso lo multiplicamos por los 4 miembros de cada familia y lo multiplicamos por el día y por el año, hicimos un conteo de diversas actividades de desperdicio de agua en los hogares y estamos desperdiciando anualmente 1.428 toneles al año, que es un equivalente a 20,000 quetzales, lo que nosotros desperdiciamos tanto económicamente en el tema del agua. El otro es el de los desechos sólidos. Hay poca conciencia en el manejo de los desechos sólidos en el hogar, en la clasificación principalmente, recordando de que a nivel nacional el 80% de
de la basura que se emite es de producto es inorgánico, y un 20% que es apto para el reciclaje y que actualmente no se recicla. Entonces, el tema es a nivel más personal para que nosotros hagamos conciencia en cuidar nuestros bosques. Actualmente hay una ola de pérdida de bosque a nivel mundial. Por ejemplo, en Brasil, cada día o cada minuto se está perdiendo aproximadamente 2 canchas de fútbol en el tema de la deforestación. También, y eso va marcando también a nivel mundial con el tema del calentamiento y afectando principalmente la temperatura, las precipitaciones. Y otro dato muy alarmante para Guatemala, que para el 2016 la cobertura forestal era del 30%. Según el último estudio del Ministerio de Agricultura, la cobertura forestal está entre el 25% del territorio nacional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer conciencia, tratar de reforestar, participar en las campañas de reforestación, de reciclaje, clasificar nuestros desechos sólidos, hacer un uso adecuado del agua para no vivir eventos muy extremos como lo está viviendo actualmente, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey, donde las presas ahora alcanzan el 5% de su capacidad. Entonces, hay una gran escasez, y para que nosotros no tengamos esa escasez a nivel nacional, pues tenemos que hacer conciencia en estos temas. Licenciado, en este caso, ¿qué incentivos debieran haber precisamente para que las personas cuidemos un poco más nuestros recursos? Vemos que, por ejemplo, en Europa incluso las autoridades han tomado medidas un poco más extremas, tomando en cuenta que han recomendado a la población que no salgan y que continúen realizando trabajo desde casa porque el calor es insoportable. ¿Cuánto le falta, por ejemplo, a Guatemala o bien a otros países cercanos? Ya México lo está viviendo, pero por ejemplo El Salvador, Honduras, para llegar a ese extremo. Bueno, es necesario empezar a hacer campañas de concientización. La educación ambiental también en los colegios es importante para que desde las generaciones futuras puedan ellos, los pequeños, a clasificar su basura, a tomar conciencia de por qué es importante un árbol para nuestra vida. Crear incentivos, así como lo está haciendo el INAH con los incentivos forestales, también debe hacer incentivos en el tema de la basura, el manejo adecuado de las aguas residuales. Y bueno, es un tema bastante colectivo y que se tiene que trabajar. Ahora bien, hablemos de las últimas consecuencias que ha tenido esto, licenciado, hablando específicamente de incendios forestales. Lo vemos en España, lo vemos ahora en Estados Unidos. Los Ángeles siempre ha sido año con año la situación de los incendios forestales, los terremotos, varios terremotos que se han registrado. Entonces viene a la pregunta ¿esto tiene algún efecto reversible o realmente hay que empezarnos a hacer la idea de que las consecuencias van a empeorar con los años? Bueno, en el tema de los terremotos son fenómenos impredecibles, pero el tema meteorológico y climático, eso sí son predecibles. A manera de que haya un aumento de temperatura, los patrones de precipitación y temperatura van cambiando a nivel nacional, y cada vez todos estos eventos meteorológicos que se ven como sequías, como inundaciones, entonces, estos cada vez van en aumento. Entonces, hay modelos matemáticos que predicen que, por ejemplo, si hay un aumento de más de 2.5 grados Celsius de la temperatura, estos fenómenos naturales van a aumentar.
provocando ciertos desastres. Entonces tenemos las autoridades también encargadas de eso, deben de prever todo este tipo para tomar las medidas de mitigación pertinentes. Ahora bien, licenciado, usted ya nos daba algunas recomendaciones para evitar el cambio climático y ha quedado pues ya en la conciencia de nuestros televidentes que frenar esta situación es responsabilidad de cada uno de nosotros, pero también amplíenos un poco más la información sobre cómo esto afecta a la flora y a la fauna. Bueno, a medida de que, por ejemplo, hay temperaturas altas, hay migración de las especies y entonces por la pérdida de la biodiversidad y entonces las especies buscan principalmente la fauna, buscan lugares donde ellos puedan sobrevivir. Lo otro es en el tema del proceso de urbanización a nivel nacional que va en aumento, se reducen también las áreas de cobertura vegetal, entonces es indispensable tomar esa conciencia en el tema de flora y fauna. Bueno, muchísimas gracias. Le agradecemos bastante, por supuesto, habernos ampliado este tema y conocer específicamente lo que estamos haciendo como humanidad, como país, como familia, como ser humano. Pues nos compete, Ligia, iniciar a tratar de hacer reversibles estos cambios que están afectando seriamente a la humanidad. Agradecemos la entrevista con Byron González, ambientalista profesional.